José Ramírez del Río es cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Vox en las próximas elecciones generales del domingo 10 de noviembre. Ramírez ha sido diputado en esta última breve legislatura, es doctor en Filología, especialidad árabe y profesor de la Universidad de Córdoba. Bienvenido a Onda Mezquita Televisión. Muchísimas gracias por esta invitación. En primer lugar, queríamos preguntarle cómo se produce ese salto de la universidad al terreno de la política. Hace bastantes años ya que entré en Vox, pero durante mucho tiempo, claro, no era una vinculación que te exigiera una dedicación plena a la política. Me tiré bastantes años formando parte del partido en momentos en los que el número de personas que seguían nuestro ideario era muy pequeño, y entonces cuando el éxito de Vox empezó a ser mucho mayor, empezó a ser clamoroso, pues se nos pidió a todas las direcciones provinciales prácticamente de España que intentáramos formar parte de las candidaturas, porque de alguna manera la dirección nacional tenía más confianza en nosotros. Y bueno, pues accedí, dije que sí. Me costó mucho tomar esa decisión, porque la vida en la universidad es bastante dulce. Y bueno, pues di ese paso adelante. Además conseguimos el escaño, subiendo una barbaridad de votos en las elecciones generales pasadas respecto a las elecciones andaluzas, y bueno, pues aquí estamos. ¿Y por qué en Vox? Bueno, Vox ha ido recibiendo gente que se iba uniendo dependiendo de una serie de preocupaciones, de una serie de intereses, ¿no? Yo los primeros intereses que me acercaron a Vox fueron Provida. Yo formaba parte de plataformas Provida aquí en Córdoba, y el único partido que era decididamente contrario a las leyes del aborto y que era decididamente Provida era Vox. Era el único que había quedado en ese sentido. Entonces entro en 2014 pues principalmente por esto, y luego hubo una serie de preocupaciones que yo creo que nos han ido uniendo a todos los españoles, no solo a los de Vox. Creo que esa la preocupación por la ofensiva del independentismo en Cataluña y en otras zonas de España, creo que le ha llegado a todo el mundo, ¿no? Ya sea votantes de Vox o de otras partes. Y el partido de Vox se distinguió por su claridad en estos temas. Entonces, digamos que yo entré en Vox por unas razones muy concretas, relacionadas sobre todo con aspectos morales, aspectos pro vida, y en estos momentos me gusta prácticamente todo el ideario del partido. Me siento muy identificado. Se repite, yo creo que hasta la saciedad, que Vox es un partido de ultraderecha. ¿Qué hay de cierto en esa afirmación? Nada, simplemente es obvio que en España ha sido mucho más fácil definirse como de izquierdas a todos los niveles. O sea, incluso personas que realmente no eran de izquierdas pues se definían así, porque en España eso ha tenido prácticamente un plus, ha sido algo más fácil de expresar. En Córdoba conozco mucha gente a la que como mínimo diría que es más cercana al perfil del votante del Partido Popular, por ejemplo, o incluso de Vox, y que sin embargo han sido, bueno, de hecho algunos de ellos militan hoy en Vox, y que han sido incluso alcaldes del PSOE. Entonces, en general ha sido muy fácil definirse como persona de izquierdas en nuestro país, porque prácticamente todos los medios de comunicación han estado en manos de grupos afines a la izquierda. Eso ha hecho, en líneas generales, más fácil definirse así. Y todo el que de alguna manera se salga de los cánones de esa ortodoxia a la que llaman izquierdas, y que tampoco tiene nada que ver con la izquierda histórica, pues ha sido demonizado, ¿no? Y era de ultraderecha, o como lo quisiéramos llamar.
Pero Vox no tiene ningún parecido con partidos a los que llaman de ultraderecha en otras partes de Europa. De hecho, bueno, no sé si debería contar esto, pero nosotros hemos mandado representantes a algunos sitios porque eran reuniones de alt-right en Europa y nos han dicho que no los acreditaban para esos encuentros, porque por ejemplo hablamos para que fuera a Ignacio Garriga y no lo quisieron acreditar, y entonces nosotros supimos palmariamente que no teníamos ningún interés por tener relación con esos grupos. Vox no tiene ninguna relación con lo que tradicionalmente han conocido en otras partes de Europa como extrema derecha, pero evidentemente es un partido muy diferente al consenso que hay prácticamente en todos los demás partidos sobre muchísimos temas, acerca de la ley de violencia de género, acerca de inmigración, hay montones de temas en los que son más parecidos los postulados del Partido Popular a los de Podemos que los del Partido Popular a los de Vox. Por esa razón, claro, el hecho de no habernos rendido a ese consenso, a lo que llama Abascal en muchas ocasiones el consenso progre, es lo que hace que seamos demonizados en algunos medios. Acaba usted de citar precisamente uno de los grandes dramas de esta sociedad, como es la violencia de género. ¿Cuál es la apuesta de su formación en la defensa de los derechos de las mujeres y en concreto de este problema que nos preocupa a todos? Sí, en primer lugar creo que hay que saber exactamente en qué punto estamos en el tema de violencia de género. Hay una serie de países en el mundo que tienen unas tasas de violencia hacia las mujeres muy inferior a otros, ¿no? España, Italia, Austria y Polonia, 4 países católicos, tienen unas tasas de violencia contra las mujeres muy inferiores a las de otros países, y no me estoy refiriendo a Botswana ni nada parecido. Nuestras tasas de violencia de género eran sobre todo muy inferiores a, por ejemplo, las de Francia o las de Inglaterra o las de los países nórdicos. Esas tasas están subiendo desde que se aprobó la ley de violencia de género. Han subido muchísimo. En periodos largos te pueden hacer la trampa de no, si nos referimos únicamente a un periodo de año y medio, 2 años, la tasa ha bajado. La realidad es que en periodos largos, que es como se puede comprobar este tipo de situaciones, la violencia de género en España ha aumentado desde la implantación de esta ley, la violencia contra las mujeres. Hemos pasado de tener alrededor de 42 mujeres al año a tener 50 y tantas, 54. Este año vamos además particularmente mal. Entonces, esa ley ha sido un fracaso para aquello para lo que se suponía que se había publicado. Y aparte, está teniendo unos efectos espantosos sobre el colectivo de hombres, sobre los hombres en España, a los que se les criminaliza de una forma salvaje en muchas ocasiones. Por esta razón pensamos que esa ley debe ser derogada. Además, en su día, cuando se planteó esta ley al Constitucional, en realidad el Constitucional lo que nos vino a decir es que se podía aceptar unas leyes que discriminaran positivamente a la mujer durante un periodo de tiempo determinado para corregir una situación que se considerara grave y muy lesiva. Entonces, bueno, bien, pues esas leyes han estado ya más de una década y no solo no han servido para mejorar la situación, sino que la han empeorado mucho para las que se suponía que debía defender, que eran las mujeres, y bueno, espantosamente para muchos hombres. A nosotros nos dicen muchas veces, o nos miran como si fuéramos una especie de Partido Popular B, y lo cierto es que hay muchísima gente que está llegando a Vox por diferentes razones. Las leyes de violencia de género es una de esas razones por las que hay gente que militó en Izquierda Unida, militó en el PSOE y hoy día está militando en Vox, porque se han dado cuenta de que lo que nosotros defendemos acerca de esas leyes de violencia de género es justo y es cierto.
Evidentemente hay que crear leyes para proteger de situaciones de violencia intrafamiliar. Hay que crear unas leyes que no supongan una discriminación para los varones. Y hay que crear leyes que también pongan el foco sobre los más débiles en el entorno familiar. Hay violencia contra nuestros mayores, hay violencia contra los niños, y todo eso también debe ser abordado desde una perspectiva similar, la de la violencia que se produce en el seno de las familias. Por esa razón nosotros tenemos mucha preocupación por ese tipo de violencia, por todos los tipos de violencia, y cuando vemos, por ejemplo, los letreros que hay a la entrada de Córdoba acerca de la violencia machista, no a la violencia machista, no, de alguna manera dices, bueno, no a la violencia machista y sí a qué otras, ¿sabe? De alguna manera llevan implícito esa minusvaloración de otro tipo de violencias. Entonces, nosotros consideramos que se debe intentar reducir, porque por desgracia en este mundo nunca vamos a conseguir erradicar del todo la violencia en el entorno familiar. Es obvio que la violencia se va a producir entre personas que se traten, que se conozcan y que tengan... Y lo que se trata es de reducirlo y de encontrar la forma de combatirlo en el momento en que se produzca, ¿no? Pero nos parece que la actual ley ha fracasado en su propósito y que su mantenimiento únicamente tiene como objetivo el seguir proporcionando financiación pública a grupos feministas que están haciendo de esto un gran negocio. Señor Ramírez, usted ha sido diputado por esta provincia en la anterior legislatura. Volviendo a un ámbito mucho más específico, ¿cuál cree usted que son las prioridades que Córdoba necesita en este momento y que requieren la máxima celeridad por parte del próximo gobierno de la nación? Sí, pues Córdoba tiene necesidades de todo tipo y además cada vez que vas a alguna parte de la provincia te encuentras con necesidades acuciantes de las que no tenías a lo mejor tanto conocimiento. Estuvimos hace muy poco en el corte de la Nacional 432, que como ustedes saben es una infraestructura que está particularmente mal en Córdoba. También ha habido compañeros nuestros en manifestaciones similares en Badajoz para pedir que se realice el desdoblamiento de esta infraestructura y que se convierta en autovía. Es un tipo de actuación que va a requerir muchísimo dinero, que en la medida de nuestras posibilidades nos gustaría impulsar, pero hasta que eso se produzca pensamos que hay que intervenir de una manera urgente en algunos tramos que ya parecen más pistas de tierra que carreteras de la red nacional. Hay zonas que son simplemente incalificables y se ha producido una mortalidad muy alta. Precisamente en ese corte de carretera al que asistí en Baena, pude conocer a varias personas que habían perdido familiares en esa carretera. Y es una realidad, es una carretera muy peligrosa y debería intervenirse para reducir esa peligrosidad de manera inmediata. Luego hay otras cosas que requieren menos dinero y que creo que se pueden hacer ya, en el mismo momento en que pudiéramos tener influencia sobre el gobierno. Una de ellas es mejorar mucho la promoción de nuestra producción agropecuaria. Hemos crecido muchísimo en los últimos años, tanto en nuestra producción de cítricos como en la producción de aceite, y la desgracia es que eso está contribuyendo en parte, como no se ha mejorado la comercialización, está contribuyendo a la caída de los precios. Y bueno, normalmente el umbral de rentabilidad del aceite de oliva, por ejemplo, está en 2,7 por litro, 2,7 euros. Eso cambia luego en unas producciones frente a otras. Lógicamente no es lo mismo el olivar de altura que el de la campiña, pero bueno, digamos de manera general ese sería el límite y estamos ahora en los 2 euros. Eso da lugar a que muchísima gente pueda llegar a arruinarse.
es necesaria una promoción muy grande para que ese aumento de producción que se ha dado se traduzca en una mejora de la renta de las gentes de la provincia de Córdoba. Y eso puede ayudar también a mantener a nuestra población en el entorno rural. Si no conseguimos mejorar esos ingresos, será muy difícil que la gente pueda seguir viviendo en las zonas rurales de Córdoba. Aparte, pues bueno, hay muchísimas más carreteras que hay que mejorar. En Priego me enseñaron una que yo creo que es casi peor que la de Baena, en fin. Hay muchísima infraestructura en la zona de Córdoba que hay que mejorar. Hay que conseguir que las redes de telefonía lleguen a las últimas zonas de la provincia y zonas a las que no llega, y todo eso incide mucho en la calidad de vida de los habitantes de Córdoba. Hay montones de cosas más, pero tenemos un tiempo limitado y no puedo seguir. Yo quería preguntarle qué soluciones propone Vox para que Córdoba deje, desgraciadamente, de estar en el primer puesto en la comunidad autónoma como provincia con más desempleo. Bien, en primer lugar, las razones de que Vox, las razones de que la provincia de Córdoba, que es una provincia muy rica y que tiene todo tipo de posibilidades, tenga esos niveles de paro, en mi opinión, tiene mucho que ver con la persistencia de gobiernos del Partido Socialista y de Izquierda Unida durante mucho tiempo en esta provincia. Si se paran a mirarlo, realmente cada vez que el PSOE ha gobernado en alguna parte, pues los niveles de desempleo se han disparado. Lamentablemente es lo que estamos viendo también en España. Entonces, desde el momento en que pudiéramos desalojar al PSOE del poder en España, creo que ya habríamos dado un primer paso fundamental para que no siga el hundimiento del paro y para que no siga avanzando. Los datos del paro, por ejemplo, hoy han sido realmente calamitosos, porque no es ya solo que hayan aumentado en 90.000 personas, es que se han creado 70 y tantos mil puestos de trabajo en la administración pública. O sea, si no hubiera sido por esa creación de empleo público, el desplome habría sido todavía mucho mayor. Nosotros pensamos que es imprescindible bajar cotizaciones, pensamos que es imprescindible que las rentas del trabajo estén mucho menos penadas de lo que están en España, y además es que el cargar con impuestos las rentas del trabajo está contribuyendo a que la gente no tenga capacidad para comprar, está impidiendo que la gente no pueda invertir, y por todas estas razones pensamos que tanto las cotizaciones laborales como las rentas del trabajo deben tener una fiscalidad mucho más reducida. Nosotros hemos hablado de entornos del 20 y el 30%, pero los espectadores deben saber que hay muchísimas más personas que estarán exentas de tener incluso que presentar su declaración de la renta, porque hemos subido muchísimo los umbrales en los que no tendrían que hacer frente a pagos de impuestos. La política más social que se puede emprender es la reducción de costes laborales, es la reducción de impuestos y es bueno, incentivar mucho de esa forma la actividad económica. En la provincia de Córdoba, además, hemos llegado ya a acuerdos para conseguir reducir impuestos en el ayuntamiento. Hemos conseguido que la reducción de impuestos se vaya de los 4 millones que en un primer momento nos había propuesto el Partido Popular a cerca de 8 millones. Los cordobeses conservarán en su bolsillo 8 millones de euros en lugar de 4, gracias a las gestiones que ha llevado a cabo el partido Vox en esta ciudad. Creo que es algo que es bueno que sepan. Son muchos temas los que abordar, pero el tiempo ya es escaso. Señor Ramírez, después de la visita de su líder nacional, Santiago Abascal, de Iván Espinosa de los Monteros, nuestra provincia, ¿qué queda ya en la agenda pre-elecciones del próximo domingo de Vox en Córdoba? Bueno, como tenemos por principio en nuestro partido rendir cuentas a
a nuestros afiliados y a nuestros electores. Dentro de mañana, en el centro de prensa que hay al lado que hay en el Vial, al lado de los estudios de Canal Sur, vamos a tener un acto público en el que van a participar también Alejandro Hernández, el portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento andaluz, por cierto, diputado por Córdoba, y en el que va a participar Paula Badanelli, en el que voy a participar yo, acerca de la rendición de cuentas de qué es lo que ha significado la entrada del partido Vox en las instituciones en Andalucía hasta la fecha. Pensamos que para poder recabar el voto, para poder solicitar el voto a los ciudadanos de Córdoba, debemos explicar ya qué hemos hecho con la confianza que han depositado en nosotros hasta el momento. Y bueno, pues esperamos poder hacerlo así en este acto, en el centro de prensa al lado de Canal Sur, y espero que todos nuestros afiliados, todos nuestros simpatizantes puedan estar mañana a las 20 horas con nosotros allí. Aparte, seguiremos, por supuesto, con otros actos por el resto de la provincia, pero ese es el acto principal que le queda a la campaña. Señor Ramírez, muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo.